Porque no tenemos un Cohen Hagadol que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue puesto a prueba en todas las áreas de la vida, según nuestra semejanza, pero nunca transgredió la Torá. Hebreos 4:15. La interpretación que hace el judaísmo es bastante acertada a mi juicio, porque el alma humana es básicamente todo aquello que reside en nuestro cuerpo y digamos, en nuestro corazón, lo que cubre, como ya lo he dicho anteriormente, los dos primeros niveles del alma. El alma divina es la que reside en la Neshama, en nuestra mente, porque es la que debería gobernar todo aquello que nos lleva a la santidad. Bien, por eso tantas veces he dicho yo que el que ama con el corazón en realidad está siendo una especie de animal, porque el amor no se debe encontrar en el corazón sino en nuestra mente, o sea, debe partir de nuestra Neshama para que inunde Ruach y Nefesh, que son los otros dos niveles del alma. Esto es una nota complementaria. Pero aquí vienen algunas cosas. La sangre sí debe estar asociada al perdón de pecados. Cuando hay personas muy pobres que no pueden ofrecer o no pueden llevar un animal, llevan un puñado de harina o algo así. Pero igual, eso es por física incapacidad para poder llevar un animal. Pero definitivamente la redención de pecados, como está escrito en Levítico 17:11, está indefectiblemente enlazada con la sangre. De hecho, en la escritura muchos hablan de una cosa llamada el cordón escarlata, que va desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, como una muestra de que siempre está presente en todo. Y ese cordón escarlata es la sangre que expía los pecados. Eso en cuanto al tema de matar el alma animal. Ok, eso por un lado. Ahora, el tema de Yeshua es bastante diferente. Primero, Yeshua no es un sacrificio, Yeshua es un corbán. Ahora, las palabras inspiradas del profeta Isaías en el capítulo 53 nos dice claramente que el Eterno mismo quiso someter a un hombre a padecimiento por el pecado de todos nosotros. Eso no lo digo yo, lo dice la Escritura, ahí está escrito. Y si el Eterno demanda eso, de ninguna forma, esto lo subrayo y lo pongo en mayúscula, de ninguna forma significa que el Eterno se esté contradiciendo. Hasbe Shalom. Al contrario, es la única forma que había para que se expiaran los pecados. Y valga la oportunidad para comentar una vez más lo que sucedió con los pecados no intencionales y los intencionales. Los pecados no intencionales, como claramente está establecido en el libro de Levítico, en la Parashá Vayikra, que ya pasó, en el capítulo 3, dice que si alguna persona peca por error, error significa por ignorancia, por equivocación, etc., debe llevar al sacerdote un animal sin defecto, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está escrito todo eso. Sin defecto. Sin defecto porque todo lo que se ofrece al Eterno debe ser sin defecto. Ahora uno lee eso y obviamente puede dejar de captar toda la riqueza que hay en torno a eso. Y yo vuelvo con el asunto. ¿Por qué, por ejemplo, para alguien que estaba intencionalmente cargando leña en Shabbat, el Eterno ordenó apedrearlo? Porque para los pecados intencionales no había ningún mandamiento establecido, porque Moshe precisamente le preguntó al Eterno qué hacía con ese hombre, porque eso no estaba en las leyes que el Eterno le dio a Moshe y al pueblo de Israel
en cuanto a alguien que cometa un pecado intencional. El que cometió un pecado por error ya tenía forma de proceder en cuanto a las ofrendas. No existía nada en torno a los pecados intencionales. ¿Qué hicieron? Apedrearon al hombre inmediatamente. O sea, la pena por un pecado intencional era la muerte inmediata. Esto nos sirve para entender un poco cómo son los planes del Eterno, que son perfectos y que muchas veces no los entendemos. El asunto es que el tema de los pecados está, digámoslo así, manejado por el Eterno en una forma muy justa. Y para expresar esto, lo que yo anteriormente he comentado es que el Eterno maneja digamos, un concepto llamado midá keneged midá, o sea, medida por medida. Eso significa lo justo, lo que corresponde exactamente. Por eso es que la mujer fue declarada en Génesis también, dice, Ezer kenegdo. Kenegdo está relacionado con keneged, o sea, midá keneged midá. Es el kenegdo, que es ayuda opuesta, ayuda, lo que llaman muchos ayuda idónea. O sea, la mujer es exactamente lo justo que necesita el hombre para complementarse. Dicho esto, podemos decir que si el Eterno hace algo es porque ese algo es lo justo que recompensa las acciones de los hombres. Dicho esto, entonces, seguimos con el tema de Isaías 53, que el Eterno en cierta forma le plació someterlo a padecimiento hasta llegar a la muerte por los pecados nuestros. Eso está escrito explícitamente en el capítulo 53 de Isaías. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, el tema es que como el Eterno es justo y trabaja todo medida por medida, eso lo podemos ver directamente con los korbanot. Entonces, los animales, como lo sabemos todos, son seres que no conocen la intencionalidad de los actos, porque ellos actúan simplemente por instinto. Ellos no razonan, no tienen discernimiento, ellos tienen instinto. Por lo tanto, no son culpables de ningún pecado. Y de hecho los mandamientos no son para los animales. Como ellos no conocen la intencionalidad de los actos de los seres humanos, por esa razón yo pude ver desde hace mucho tiempo que que esa es la razón por la cual se presentaban animales cuando había pecados por error, por ignorancia. Eso es lo que pasa con los animales. Y por eso también pude ver que la compensación para pecados intencionales, sin que existiera legislación en ese momento para determinar lo que se debía hacer con la persona que pecaba intencionalmente, como no existía, entonces se procedía a lapidarlo, a que muriera inmediatamente. Eso significaría que debería haber una cantidad espantosa de muertos en todas las épocas si se siguiera aplicando ese concepto. Pero ¿qué pasó? Por allá en Isaías también, capítulo 59, versículo 20, hay un versículo que es contundente, concluyente, donde dice, y vendrá el Redentor a Sión a expiar las rebeliones en Jacob. La palabra rebelión en hebreo es pesha, pero esa palabra rebelión, o sea, más bien rebelión es la traducción que hacen muchos. Otros traducen iniquidad. Bueno, básicamente es lo mismo. ¿Eso qué es exactamente? Es ir voluntariamente en contra de lo que está establecido sin importar las consecuencias. O sea, es un pecado intencional. Donde dice otra vez, Redentor, vendrá el Redentor a Sión para expiar las iniquidades en Jacob
o mejor dicho, los pecados intencionales. ¿Por qué? Porque si los animales no pueden ser suficientes para expiar faltas intencionales porque ellos no conocen la intencionalidad, según lo que ya hemos visto, que el Eterno hace todo en midá que negue en midá, entonces debería haber alguien diferente que sí pudiera ser idóneo para expiar esos pecados. ¿Quién conoce la intencionalidad de las acciones? El ser humano. Nadie más, los animales no. El ser humano. Entonces, para ese efecto tenía que haber un corbán que correspondiera a alguien que conociera la intencionalidad de las acciones. Y ya sabemos que ese alguien es Yeshua. ¿Por qué es perfecto? Así como los animales que se ofrecían sin defecto. ¿Por qué es perfecto o sin defecto? Porque no pecó. Es la única persona en la historia de la humanidad que puede cumplir eso. Por eso el corbán de Yeshua, la ofrenda expiatoria de Yeshua, es única, irrepetible y suficiente para los pecados intencionales de toda la humanidad, porque esos son los pecados que expía Yeshua de acuerdo con lo que está escrito en Isaías 59:20. Lo de Yeshua no es un sacrificio, es una ofrenda. Ahora, ellos dicen, sí, que el Eterno no acepta sacrificios humanos para expiar pecados. Entonces, si eso que ellos dicen es así, ¿por qué está escrito en la Torah que cuando el sacerdote Pinjas atravesó con su lanza a dos fornicarios que fueron eh, un israelita y una midianita, en presencia de todo el pueblo, se detuvo una plaga? Porque había expiación. Espero que se entienda este concepto. Ahora, no estamos diciendo que es que se puede ofrecer a cualquier persona, ni mucho menos, sino que eso nos da la idea de que efectivamente el Eterno, la única forma que podía tener para demandar justicia era con la muerte de alguien inocente. Ese alguien se llama Yeshua. Y Él es nuestra expiación, es nuestro Pesaj, es el único que cumple con la condición de ser un hombre perfecto para poder expiar los pecados intencionales. No hay nada más. Eh, entonces, eso es una cosa que muchas veces para nosotros, al analizarla, puede ser muy rara, muy difícil de entender o muy difícil de creer. Pero así es, por el amor que tiene el Eterno hacia el ser humano. Ahora, ¿por qué podía hacer él eso? Primero porque es soberano, pero segundo porque Yeshua iba a resucitar. Ahí está lo interesante. Los animales no resucitan, el ser humano sí. Entonces ahí hay una gran diferencia. Para no alargarme mucho, aunque ya va bastante tiempo, lo que quiero decir es que eso son teorías judías que dicen que el Eterno no acepta una ofrenda humana. Claro, porque obviamente ellos no quieren a Yeshua. Pero cuando entienden el plan divino de restauración de todas las cosas, seguramente van a darse cuenta que no solo es idóneo ese plan, sino que no existía otra forma de hacerlo. El Eterno es sabio, es inteligente, es perfecto en todos sus caminos. Y por eso lo que Él hizo es perfecto. Entonces, en últimas, lo que hizo Yeshua, la muerte expiatoria de Yeshua, de ninguna forma está en contravía con lo que dice la Torá. Porque tanto la Torá como las palabras de los profetas fueron del Eterno. Entonces, si todas las palabras son del Eterno, de ninguna manera puede haber contradicción. Como lo hemos dicho, así como muchas veces que decimos que un pecado, perdón, un castigo para alguien fue demasiado riguroso, entonces no podemos juzgar eso así. Debemos ver, basándonos en la justicia perfecta del Eterno, que si el castigo fue tan duro, es porque indefectiblemente la falta en la presencia del Eterno fue terrible y ameritaba ese castigo. Entonces, lo mismo podemos decir de esto. El Eterno no se ha equivocado, el Eterno no se contradice, y cuando en la Escritura vemos estas posibles contradicciones, lo que tenemos que decir es, el Eterno es perfecto, y si Él lo dice, es porque Él tiene la razón. Entonces busquémoslas.
Eso es lo que pasa con lo que sucedió con Yeshua. Un abrazo muy grande y shalom.